Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal estás? Muy bien, fenomenal. Muchas gracias por estar aquí. ¿Lista para grabar un nuevo programa? Sí, lista. Sí. Estupendo, fenomenal. Estaba leyendo sobre la ley seca en Estados Unidos. Sí. ¿Y me puedes explicar un poco cómo era eso? Porque no lo entiendo. Sí, bueno, en Estados Unidos lo llaman el Volstead Act. Sí. Bueno, básicamente, en Estados Unidos, a principios del siglo XX, en el año 1920, por ahí, lo que se empezaron a dar cuenta es que, claro, la gente pues consumía mucho alcohol, ¿no? Entonces, bueno, fue un cúmulo de cosas porque después de la Primera Guerra Mundial hubo muchos soldados que mandó Estados Unidos a Europa y de que luego volvieron y se vieron un poco desplazados, porque claro, ya no tenían el trabajo que querían originariamente, que tenían cuando se fueron. Sí. Y a lo mejor ya no tenían esas pues habilidades como tenían antes, o la juventud, para poder desarrollar sus trabajos. Entonces, bueno, se dio mucha gente que se metió en el alcoholismo. Sí. Entonces, bueno, fue un catalizador, pero más que nada dijeron, bueno, pues la mejor forma que tenemos para erradicar esto es creando lo que se llamaba en inglés la prohibición, the prohibition, ¿no? Que es básicamente la ley seca. Sí. Entonces, básicamente quería decir que iban a ir reduciendo hasta que al final está todo el alcohol prohibido, hasta cerveza, que es de menor graduación, comparado con pues lo que puede ser alcoholes más fuertes, ¿no? Entonces, claro, al hacer esto surgió pues toda la gente de la mafia, toda una industria detrás de esto. Tratando de hacer negocio con eso, ¿no? Sí. A lo mejor. Sí. Entonces, bueno, están las típicas películas estas de gángsters que son muy famosas, aunque inicialmente no estaba todo Estados Unidos de acuerdo con realizar esto de la ley seca, de prohibir todo el alcohol, porque prácticamente la mitad de los estados no estaban de acuerdo, pero con la suficiente mayoría de la votación de los estados se llevó a cabo. Entonces, bueno, puedes ver las típicas películas, ¿no? El clásico ejemplo es este señor Lucky Luciano. Sí. Que, bueno, se supone que fue el original del Padrino. O sea, la película está del Padrino, pues este señor se supone que está basado en su historia y en su vida, ¿no? Y fue pues un señor que era italiano, que llegó a Estados Unidos y que empezó a organizar el crimen de una forma como si fuera una empresa. Entonces se llamaba el crimen organizado, ¿no? Porque el crimen se organizó para realizar crímenes, vamos. Sí. Entonces, bueno, junto con la ley seca, lo que hizo fue, sobre todo en Nueva York, pues esto, dividirlo en diferentes familias, que eran literalmente familias de padres, hijos y tíos y primos que llevaban diferentes zonas, ¿no? Y luego pues surgieron diferentes zonas, por ejemplo Nueva York y Chicago, en Filadelfia, ¿no? Pero quizás donde más es conocido la ley seca, y los años 30, sobre todo el 20, pero el 30 también, es en Chicago con este señor Al Capone. Entonces, claro, Al Capone pues era el típico americano de esta época que, claro, él lo que quería era ganar dinero, entonces se dio cuenta enseguida de que pues que había negocio en esto. Entonces, lo que se hacía en ese momento era, para poder ganar dinero, como estaba prohibido el alcohol, era fabricarlo tú mismo. Entonces tú simplemente cogías una bañera, ¿no? Y ponías diferentes líquidos. Sí. Le ponías alcohol de estos que te usas cuando tienes una herida, ¿no? Sí. Y directamente pues hacías ese alcohol y eso lo vendías. Y entonces la gente te lo compraba. A lo mejor te costaba, no sé, por decir algo, $1 construirlo, $1 hacerlo, y lo vendías a 10. Entonces, claro, te sacabas mucho dinero. Pero es que el gobierno de Estados Unidos, al ver que esto realmente funcionaba, o sea, que la gente consumía más alcohol que antes, dijo, bueno, pues vamos a hacer algo para evitar que la gente haga esto. Entonces empezó a fabricar alcohol envenenado. Qué horror. ¿Y qué presidente era en esa época? Bueno,
Era justo antes de Roosevelt. No recuerdo exactamente, creo que era Calvin Coolidge. Sí, ahora me haces dudar, pero creo que era Calvin Coolidge, sí. Y este fue también el presidente del crack del 29. Entonces, claro, hay, por ejemplo, una película que a mí me gusta mucho, que es de James Cagney, ¿sabes? El típico actor de los años 50, que hacía de gángster y tal. Entonces hizo una película que se llama Los locos años 20. Entonces el director de la película dice: yo hago esta película pero basado en amigos, en gente que yo conozco, que esto ha pasado de verdad. Entonces quiero plasmarlo para que la gente sepa que esto ha ocurrido de verdad. Entonces cuenta la historia justamente de esto, de un chaval que es americano, que lo mandan a la guerra en Europa, luego vuelve, entonces él quiere conseguir trabajo pero no le dejan, porque ya el trabajo pues ya lo tiene otra persona, ya no sirve este hombre, entonces está buscando desesperadamente trabajo y no lo encuentra, hasta que al final pues encuentra que vendiendo alcohol resulta que pues puede ganarse bien la vida. Entonces al final empieza a vender tanto alcohol que se hace uno de estos magnates, que tiene muchísimo dinero. Entonces mete mucho dinero en la bolsa y justo ocurre el crack del 29 y lo pierde todo. Sí, la verdad es que es una película bastante interesante. Pero bueno, lo que también te quería decir es esto, que al ver que había tanto movimiento del alcohol, el gobierno lo que hizo fue fabricar alcohol envenenado, que la gente, claro, lo distribuía y luego la gente se moría. O sea, había miles de muertos por el propio alcohol que el gobierno sabía que estaba envenenado y lo distribuía, ¿no? ¡Qué horror! Para crear mala fama. Entonces, claro, esto también hizo que muchos jóvenes que a lo mejor no tomaban alcohol empezaban a tomar alcohol porque era en plan lo divertido, ser algo, el reto o algo así. Sí, salirse un poco de la norma y tal. Y entonces también hay esto, los típicos bares a escondidas. Entonces eran sitios donde a lo mejor ibas y a lo mejor era una funeraria, pero si dabas la señal correcta tocando en la puerta indicada, ¿no?, te abrían y había un bar detrás, ¿no? Sí, entonces están estas películas, por ejemplo, de Billy Wilder, ¿no?, con faldas y a lo loco, por ejemplo, ¿no?, que son estos de los bares estos. Y básicamente llegó a un punto de la violencia que fue tal, o sea, claro, al generar tanto dinero y meterse tanta gente, lo que sucedió fue que las diferentes bandas empezaron a luchar entre sí y la violencia ya no solamente inicialmente era solamente entre las bandas, pero luego empezó a afectar a gente, claro. Entonces ya el gobierno dijo: pues vamos a dedicar a una fuerza especial de élite solamente para dedicarse a esto, que eso es el famoso Eliot Ness, ¿no? Sí. Entonces los intocables. Exactamente, los intocables. Y eran intocables porque no eran corruptos, porque una cosa que tenían los de la ley seca, los mafiosos y toda esta gente, era que, claro, como generaban tanto dinero, pues compraban directamente policías y gente del gobierno, funcionarios administrativos, porque claro, tú imagínate, a lo mejor ganabas, no lo sé, $100 al mes, pues a lo mejor participando en el alcohol, a lo mejor en un mes te ganabas $10.000. Entonces claro, dices, sí, me interesa. Entonces claro, era un sistema muy difícil de erradicar. Entonces Eliot Ness se le puso al mando de ir a por Al Capone. Entonces vieron que Al Capone era muy difícil de ligarle directamente con todo lo que era el alcohol. Entonces al final se dieron cuenta con lo que es el Ministerio de Economía, o sea, el Tesoro, que Al Capone no había pagado impuestos. Entonces esa fue la única forma de poder meterle en la cárcel. Y claro, decían: este hombre, a ver, no se supone que no gana dinero y está gastando millones de dólares al año. ¿Cómo es posible? Entonces dijeron: pues porque resulta que este hombre está ganando del crimen organizado. Pudieron
darse cuenta de que legalmente que estaban conectados, y entonces cuando diseñaron una cárcel solo para él, que fue Alcatraz. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias y seguimos con más cosas interesantes en próximos programas. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Si te ha gustado el programa, suscríbete y dale a like. Y no te olvides darle a la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo programa. Chao.